Recuerden poner los presentes y recuerden aquellos que son de la Comisión 1, poner, cuando pongan el presente, soy fulanito, fulanita, Comisión 1. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Aquellos que, la manera en la que puedan, prender camarita, intervenir, participar, bienvenido sea, si no se me transforma en un monólogo, aunque esta parte que viene es bastante interesante, bastante linda, por lo menos a mí es la parte o la clase que más me gusta, que es donde ya nos metemos con el origen de las ideas criminológicas en lo que fue la historia. Ahí estamos. Para eso, una de las cuestiones que voy a hacer, ahí estoy haciendo tiempo como para que Kirsten lo que se están Buen día. incorporando. Muy buen día, Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Bueno, ahí estamos. Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Pongo a grabar. Recording in progress. Hago un pequeño raconto de lo que hicimos la otra vez, por lo menos de lo que comentamos en la última clase de la semana pasada, que tenía que ver un poquitito con la relación que tenía la criminología con otras disciplinas, partiendo de aquella primer encuentro, porque en realidad la primera clase temática fue la de la clase pasada. En el primer encuentro, cuando tratamos de definir lo que era criminología, decíamos que era complicado porque no tenía una definición hasta la Edad Moderna y que a todo evento era una ciencia incipiente que ya recorría o tenía un recorrido de autonomía, pero de autonomía conceptual, porque en realidad de autonomía operativa no tenía ninguna, porque utilizaba herramientas, al ser multidisciplinaria, de otras disciplinas. Entonces, lo que había que determinar, que fue lo que hicimos en la clase pasada, así estoy enganchando, fue determinar qué relaciones tenía la criminología con la medicina, la criminología con la sociología, la criminología con la economía política, con todas esas ciencias que fuimos analizando en conjunto, donde no solamente le ofrecen a la criminología para el estudio de la conducta criminal las herramientas propias de esa disciplina, sino que, y esto escapa a la materia nuestra, sino lo que le daba, o que lo que le da a la criminología, es las herramientas metodológicas de estudio, que nada que ver, que nosotros no nos vamos a meter en eso, pero que tiene que ver con la metodología para el uso de esas herramientas, es decir, brindarle herramientas sin decirle cómo se usa, prácticamente es lo mismo que la nada, y es prestarle algo a alguien, que me presten a mí una escala milimétrica de no sé qué cosa, qué sé yo cómo se usa. Bueno, esto venía con esas instrucciones. La idea de la clase de hoy es concluir haciéndoles ese raconto de lo que hoy se ve en la realidad y quiero hacer un paréntesis catársico, si se entiende, si se entiende en la manera en la que lo voy a hacer. Porque la última clase les comenté lo siguiente y se van a dar cuenta a qué me refiero. La última clase hablamos o terminamos o concluimos con lo que había sido explicar cuáles eran los efectos que tenía la criminología junto a este surgimiento de las demás ciencias, de la etiología, de las nuevas ciencias, de la etiología, de la criminología como tal, en conjunto con la victimología y sobre todo la búsqueda de la prevención y la creación o la generación de políticas públicas este, criminológicas o todo lo que tenía que ver con la relación del estudio del comportamiento de las personas que
infringen la ley, que cometen delitos que eh, quedan por fuera del sistema. Entonces, la exploración de esos aspectos fundamentales de la criminología, eh, incluyendo cuál había sido su surgimiento histórico, nos permitían entender, o por lo menos a muchos autores, no a mí, que el estudio de la etiología, y después busquen a qué se refiere con etiología, del crimen, ¿sí? El crimen entendido como conducta criminal, la importancia que tenía la victimología en ese estudio, ¿sí? Y yo acá los voy a sugestionar, es algo que no se debe hacer, es algo que no se debe hacer, pero hoy necesito la ayuda de ustedes y sé que esto va a permitir eh, algún tipo de intercambio para bien, porque imagino que casi todos vamos a pensar lo mismo, en un intercambio para bien y los invito, por no decir los obligo y los conmino, a que opinen. Que tiene que ver con este caso reciente de ayer de las tres chicas que encontraron descuartizadas en Varela, ¿sí? Público y notorio, no todos por ahí están al tanto, si rápido hablan conmigo y googlean tres chicas descuartizadas en una cámara séptica en Varela, esto fue ayer. Hay discusiones donde hoy realmente yo venía escuchando la radio, no importa cuál, donde ponían el foco o el eje para explicar esa monstruosidad en la conducta de las víctimas, el ambiente en el que estaban metidas las víctimas, la relación de las víctimas, los padres de las víctimas, dónde vivían las víctimas y un montón de otras cuestiones que tenían relacionadas o estaban relacionadas con las víctimas. Independientemente de que tengan identificado al autor y el que es el responsable es el autor y las cosas que son de perogrullo no las vamos a tratar, ¿no? Claramente. Pero sí como que poniendo el foco mucho en, en el papel que jugaba la víctima o que jugó la víctima para un desenlace de estas características. Independientemente de lo que podamos opinar personalmente, esto tiene que ver con lo que les dije en la última clase, justamente. Y gracias a Dios tuvimos la posibilidad de la semana pasada hablarlo, para lamentablemente, hoy con un ejemplo más que real y crudo y doloroso, claro está para aquellos que tenemos hijos y sobre todo con mujeres, y de esa edad, para colmo, tengo una hija de 17. eh, Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué importancia, como les decía en la clase pasada, tiene la victimología, así como la relación tanto en la prevención del delito como en la formulación de las políticas públicas, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones que no podemos dejar de pensar. Es decir, sea el gobierno que sea, no importa el color de la bandera, no importa la cantidad de años que esto está pasando, no hablo de crítica hacia ningún gobierno, ni ninguna bandera, ni ninguna forma de pensar políticamente en particular. Lo cierto es que parecería que estamos en otro mundo, estamos en otro país, estamos en el 2025, estamos en donde en una localidad del conurbano encontramos en una cámara séptica lo que aparentemente es un ajuste de cuentas producto de un crimen mafioso, producto de algo que tiene que ver con narcomenudeo o tráfico de estupefacientes, un crimen atroz, tres chicas de no importa la edad, pero jovencitas mutiladas, masacradas, enterradas o tiradas en una cámara séptica. Realmente es enfermante decirlo y me imagino lo que puede llegar a ser investigarlo y afrontar un juicio de determinadas características. Pero sí, lo cierto es que para comprender ese tipo de conducta criminal, ¿sí? Cualquiera, o sea, la señora de barrio, por así decirlo, o cualquiera con dos dedos de frente,
Digo a la señora de barrio personalizándolo en mi mamá, con dos dedos de frente, quizás con la lastimosa dedicado a lo Recording penal in hace progress. 22 años, digo, no tengo la respuesta para dársela. O sea, le podría dar mi opinión, pero no la respuesta profesional. Realmente es desastroso que eso pase así y que eso no tenga control, que eso no tenga una prevención y que hoy pongamos el foco en la víctima no para analizar la conducta criminal, sino para poner en tela de juicio dónde estaban los padres, dónde estaban las víctimas. Entonces, ¿de qué manera hoy se utiliza esta otra ciencia, que es la victimología o el estudio de la conducta de la víctima previa, para poder explicar lo que es la conducta de criminal o la conducta de alguien que comete este tipo de hechos? Eh, Acá es donde empieza a tener esta simbiología o esta unión, etimología, tienen una relación demasiado importante y necesaria hoy para explicar la prevención del delito y la formulación de lo que son políticas públicas, políticas de Estado, políticas penitenciarias. Si nosotros pensamos en lo que vamos a ver, que es la clase de hoy, centralmente hablando, esto que les explicaba la clase pasada de los delitos y de las penas de Cesare Beccaria, por allá por el siglo XVIII, lo cierto es que si nosotros hablamos de un sistema de justicia que esté basado en la proporcionalidad de las penas y en la prevención del delito a través de un castigo predecible, claramente eso hoy no está dando resultado. ¿Sí? Claramente eso hoy no está dando resultado, porque se repite lo que les dije el otro día, se lo digo a mis alumnos en la facu y lo digo en cada charla que puedo dar. Esto realmente en la práctica o en la realidad no pasa lo que leemos en los libros, es decir, es mucho peor. Parece que la realidad es ciencia ficción comparada con lo que vemos en los libros. Entonces, desde la heterogeneidad que puede adquirir el crimen, la relación que tiene con estas ciencias o con las distintas ciencias, la criminología, al buscar comprender las razones biológicas, las razones psicológicas, las razones sociales, las razones ambientales, relaciones económicas, o cualquier tipo de razón que lleven a una persona a cometer determinado delito de esas características, nos permite, por lo menos en conjunto con todas estas disciplinas, y el que no lo entiende claramente es porque no lo quiere entender, que el crimen, en diversos términos de causas y de manifestaciones, desde el delito cibernético, desde los delitos nuevos delitos que nacieron producto de esta posibilidad de tener tecnología dentro de las cárceles, eh, me parece que hemos logrado, o por lo menos se está logrando, que no exista, y acá lo tengo que decir en forma negativa, no exista una explicación certera para casi todos los casos. Entonces, es ahí donde entra la victimología, en centrarse en el estudio de la víctima del delito, pero el estudio de la víctima para que aporte herramientas del por qué puede haber desarrollado el sujeto activo determinada conducta y no investigar la conducta de la víctima o el estudio de la víctima para justificar la conducta del imputado. ¿Me explico? Si yo tengo que hablar de una legítima defensa o tengo que hablar de un estado de necesidad o una excusa absolutoria o tengo que hablar de alguna conducta de tipo culpante, que son las del 34, la figura de análisis no está centrada en la víctima, está centrada en el imputado.
que pudo o no comprender el acto, que se defendió para no morirse, que cumplió una orden, que trató de evitar un mal mayor, ¿sí? Cuando reposamos la atención en la conducta de la víctima para explicar la conducta del sujeto activo, del imputado, esto lleva a comprender que es muy riesgoso en muchos casos que el estudio de la víctima y su interacción con los perpetradores, o por lo menos con aquellos que cometieron cierta clase de delitos y el sistema de justicia, hace que hoy muchas veces no solamente exista una retroalimentación de la revictimología, ¿sí? Porque otra vez volvemos a poner en tela de juicio dos grandes grupos, aquellos que marchan en favor de y aquellos que marchan en favor de. Y nos ponemos y nos centramos de nuevo y hago la misma pregunta que le hago a los alumnos en la facultad. Bueno, hablemos de derechos humanos. Pregunta, ¿derechos humanos de quién? ¿Sí? Derechos humanos de las víctimas, derechos humanos de cómo viven si es que agarran a quienes hicieron eso. O sea, es una doble vara que de acuerdo al prisma o de acuerdo a los anteojos donde miremos la problemática de análisis, si es que tuviésemos que analizarlo o asumir una posición crítica respecto de ese tipo de conductas, lo cierto, que claramente me imagino que todos haríamos una crítica a ese tipo de conducta, lo cierto es que cuando la criminología no se relaciona o queda huérfana, o por lo menos no tiene una relación directa en lo que tiene que ver con su sentido de ser, que estudia la conducta para comprender el porqué, para cumplir un fin, y este fin es el de la prevención. Es decir, que esa conducta no se repita, por un lado, y acá está lo de la resocialización y la evitación de que haya una reincidencia como objeto central de la ley de educación, perdón, la ley dije educación porque para esto es justamente lo que utilizamos la educación en contexto de encierro, la ley de ejecución a través de todas las herramientas que tiene la ley para resocializar a la persona. Y sobre todo porque la criminología juega un papel muy importante hoy. Yo les podría decir que demasiado importante. Y hasta me animaría a decirles que por cómo viene la cosa, es una de las ciencias del futuro. Y si a eso encima le metemos tecnología, muchísimo más en la prevención del delito y en la formulación de políticas públicas efectivas. Hago un paréntesis que hago todos los años, o por lo menos en los últimos 4 años desde que tengo a cargo esta materia. Siempre recomiendo lo mismo y yo no sé si algunos me miran como loco porque no la vieron y los que la vieron dicen, tenés razón, pero lo tiro. Hay una película, después googleé, búsquenlo, anótenlo, se llama, lo digo en inglés, Minority Report, ¿sí? Minority Report, que es una película, hay dos, van a encontrar dos películas, una que tendrá más de 15 20 años y hay una remake de esa película de hace 6 7 años. Cualquiera de las dos para el caso de lo mismo, a mí me gusta la de hace 20 años. Está mucho mejor porque se hizo con la tecnología de aquel momento. El personaje principal es Tom Cruise y la hace en una época en la que el tipo estaba haciendo o estaba en auge las misiones imposibles, las mejores misiones imposibles, las mejores pelis, y tiene un toque de acción bastante complejo, lindo. En cambio, la última es mucho más hablada. Bueno, el Minority Report se plantea justamente esta cuestión. Tiene cuestiones fantásticas, ¿no? Tiene cuestiones que son de película. Pero sí el concepto, vean esa peli si pueden, yo no sé si alguna plataforma lo tiene, y si la pueden ver online en alguna plataforma eh, no convencional, búsquenla para verla, ¿sí? Para la semana que viene, véanla en el fin de semana, porque justamente explica esto.
como una persona común y corriente, porque un aparato que predice el futuro criminal analiza una posible conducta criminal que todavía no ocurrió y establece, según determinados parámetros tecnológicos, que después vamos a ver que no son tan tecnológicos, que una persona va a cometer un hecho, va a cometer un delito, al punto tal que esa máquina proyecta en imágenes, esto que les estoy spoileando pasa los primeros 15 20 minutos de película. Esa máquina proyecta incluso se desarrolla ese crimen. Es la criminología que viene, porque es una película de tipo futurista. Si esa es la criminología que viene, ¿es la criminología a la que vamos o es la criminología a la que tenemos que evitar? Juzgar antes de tiempo, sin prueba, vulnerando cualquier tipo de proceso penal, o si tuviésemos que esperar que todo eso no pase, la vulneración los derechos humanos y todo esto que siempre conversamos, podría redundar en un perjuicio, en evitar, y de esto viene el tema de la prevención, esta clase de delitos tremendos con los cuales tenemos que lidiar y hoy nos sirve de ejemplo lamentable para una clase. Porque el enfoque preventivo busca identificar y abordar cuáles son esos factores de riesgo. En la película no se abordan ni se identifican. Sí se identifican, pero para ir a detenerlo al tipo y meterlo en una prisión, en un tipo de prisión, o creo que era con criogénesis incluso. Se me está mezclando con otra película seguro, pero eh, la identificación y el abordaje de los factores de riesgo que ahí en la peli no se dan, son los que justamente me permiten trabajar y abordar para que el delito o el próximo delito no se produzca. Y esto justamente es lo que empezamos a relacionar con la cuestión penitenciaria. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿Qué somos? ¿Y qué tratamos de hacer mientras transcurre la pena dentro de la Universidad del Delito de Base, en la unidad penitenciaria? ¿Qué tratamos de hacer? ¿Recomponer al que está enfermo? Bueno, estamos dentro de una teoría. ¿Resocializar a la persona que está? Estamos dentro de otra teoría. ¿Reintegrar a la persona a la sociedad? Estamos dentro de otra teoría. Tratar de separarla de ese grupo de convivencia que llevó o indujo a esa persona para que cometa determinado hecho, estamos también en otra teoría. Y después vamos a hablar del SECOT y de todo lo demás. Ah, háganme acordar. Tengo gente de ambos grupos. Les voy a mandar hoy, un video institucional que estaba hablando el otro día con un colega de allá de Guatemala y de Colombia, porque estamos preparando un congreso que es de Derecho Penal Penitenciario y me mandó un institucional del SECOT que es el lado B. Muestra lo que en muchas cárceles hay de la provincia de Buenos Aires de lo que es el SECOT. ¿Sí? Es un video institucional de 3 minutos, aproximadamente 2 minutos y medio. Se los voy a compartir hoy. Me dejó, lo vi este fin de semana y me dejó por lo menos pensando, porque esa parte no la conocí de la cárcel, vi la parte feita. Se los voy a mostrar porque es bastante interesante. Volviendo, perdonen que me fui por las ramas. Me hizo acordar mucho esto que acababa de decir. Esperen que entre otra persona. Ahí está. Entonces, si nosotros pensamos en que eh, tenemos que identificar y abordar los factores de riesgo antes de que el delito se produzca, es lo que hacemos, por eso les decía que es lo que se une con la función de si el ámbito de actuación del servicio penitenciario tiene que ver con una persona privada de libertad o mientras transcurre
el ejercicio de la privación de libertad en el marco con relación a una causa penal, es porque se presupone que detrás hay una conducta de tipo criminal y que violó una norma que prevé una sanción para un tipo de conducta criminal. Hoy, independientemente de que tengamos que separar la parte de procesados con la parte de penados y que lastimosamente solo la 12256, o si se quiere en algunos puntos la ley nacional 24660, podamos aplicar a gente que está penada, que el código, aunque el Código de Procedimiento Penal, aunque nos dé pocas herramientas tratamentales para la etapa de la prisión preventiva, hoy está habiendo una equiparación entre lo que es el rol de prevención tratamental, de progresividad de pena que tienen muchos jueces de ejecución, en función con aquellos que por ahí empiezan a asumir conductas, los tribunales de juicio me refiero, empiezan a asumir conductas muy similares a las de los jueces de ejecución, en donde empiezan a analizar si una preventiva que dura mucho tiempo permite que alguien que esté privado de libertad tenga la posibilidad de tener una excarcelación con fines educativos. A todo evento, lo que la ley la ley de ejecución prevé como salidas extraordinarias eh, en las preventivas, si bien eso no existe porque está previsto en la ley de ejecución, hay algunos jueces que están viendo la posibilidad de, analizando la conducta, pidiendo ciertos informes a las unidades del recorrido de esa persona, no penadas, por eso no se piden informes técnicos criminológicos, sino otra clase de informe, la posibilidad de ver si hay una manera de hacer un tratamiento o de forma tratamental una intervención sobre esa persona que cometió determinada conducta para que no la vuelva a cometer. Entonces volvemos con esto, que si lo que identificamos o lo que podemos advertir son factores de riesgo, tenemos que abordar esos factores de riesgo antes de que se produzca el delito. Entonces, acá es donde interviene esto que les decía la otra vez, las políticas públicas, que tienen que estar basadas en la evidencia criminológica, en esto que nos deja como material de estudio de la criminología, porque pueden incluirse, fíjense, programas de intervención temprana, medidas de seguridad comunitarias, participación comunitaria, rehabilitación de los delincuentes, donde muchas veces tienen que ver que determinadas conductas estén dadas con, con, eh, con este tipo de factores eh, que tienen que ver con que ciertas sustancias o ciertos tipos de conductas relacionadas con estupefacientes marquen la necesidad de tratar no solamente conductas, sino incluso la salud de las personas que cometen esa clase de hechos, ¿sí? Y esto también repercute en la forma en la que tratamos o se trata el, todo esto de los derechos humanos, de que en el artículo 18 tratar de que las cárceles sean para la rehabilitación y no para el castigo, y tratar de hacer responsable a la autoridad que permite o no hace lugar a que no haya un agravamiento en las condiciones de detención, y los habeas corpus, y los buzones, y todo lo que conocemos en definitiva que sucede en el día a día de, de una prisión respecto de cómo se relaciona la persona que está privada de libertad intracarcelariamente. Entonces, ¿dónde se empieza a aplicar estos casos de estudio? En los programas de prevención. Es decir, ejemplos de prevención pueden incluir las escuelas que tengan que ver sobre resoluciones de conflictos, en entrenamientos, y esto está muy en boga,
y de hecho ustedes lo que están haciendo es parte de eso, en habilidades para poder desarrollar conductas de prevención y en la promoción de una cohesión profesional comunitaria y de conocimiento académico, adquisición de conocimiento académico, que es de hecho lo que están haciendo ustedes en esta licenciatura. Pero también, y esto es importante, en políticas de reinserción, donde casos de políticas que buscan reintegrar a los delincuentes o esta famosa resocialización de las personas que cometieron un delito en la sociedad, lo hagan a través de una formación laboral con una rehabilitación profesional. Y de acá partimos de la base de los polos industriales. Ayer creo que se estrenó uno en Pilar, se inauguró uno en Pilar, perdón, la posibilidad de que hagan un oficio, de que aprendan un oficio, la posibilidad de que tengan esas herramientas laborales, llámese después en una conformación de una cooperativa o la conformación de trabajo de algún movimiento de liberados para que puedan tener una bolsa de trabajo. Lo importante en este punto es que no solo, por lo menos ustedes entiendan, que no solo la criminología se ocupa de comprender el crimen, sí en el estudio de la conducta criminal, también en encontrar esas formas efectivas de poder prevenirlo y poder responder o actuar ante la falla de la prevención en la contención y en el trabajo sobre las consecuencias de la realización de esa conducta o de una vez realizada esa conducta. Entonces, teniendo todas esas herramientas para poder abordar, conocer cómo abordar determinada conducta criminal en particular, porque no es lo mismo hacer un sistema tratamental o una oferta tratamental laborativa, emocional, de contención o lo que fuera, para alguien que tuvo un problema con estupefaciente, un quinto C, un 14 de la ley de estupefacientes, un robo calificado, un homicidio, unas lesiones agravadas por el vínculo en contexto de género. Es lo mismo que los cinco los mandemos a cortar el pastito, criar chanchito, vayan a una granja. Es lo mismo para los 10 repercute de la misma manera, modifica la conducta de la misma manera. No, siglo XX, medieval. Hoy el tratamiento es, les diría, imposible por la falta de recursos, claro está, pero casi un tratamiento individual, en donde a través del estudio de la etiología de la conducta de esa persona, y quizás analizando cuál fue el rol de la víctima, si es que hay víctimas, porque hay delitos que no tienen víctimas y la víctima es el Estado, la víctima es la sociedad, pero en colaboración las políticas públicas, es decir, saber el por qué o teniendo en conocimiento el fundamento del por qué fue necesario el dictado de esa ley, de dónde nace, cuál fue la intención de tipificar y darle este, una sanción a ese tipo de conducta. Hoy la criminología moderna, la de hoy, la del día, empieza a desplegar un enfoque que es mucho más integral para abordar todos estos desafíos, porque lo que tenemos que plantear es que cada caso que vemos en la realidad y la falta de estrategias para poder abordar cada uno de esos campos de hoy en día, hicieron lo que hoy están haciendo hacia nosotros, que en un momento en particular, y ahora volvemos en el tiempo retrospectivamente, a que en una época muy difícil, y nos metemos con el tema, por lo menos como introducción y después lo seguiremos en la clase que viene, donde por allá por los siglos XVII y XVIII se discutía, y esto empezó a nacer, ¿no? Se discutía a través de un movimiento denominado el iluminismo, de qué manera, y que quizás de una forma intelectual, y por lo tanto por eso fue denominado, si ustedes lo buscan en algún lugar, el iluminismo, les va a aparecer una descripción de que es un movimiento intelectual. Lo cierto es que este tipo de idea
que nace por allá por Europa, en el 1700, en el 1600 hasta el 1800, pero básicamente en este bloque temporal, se caracterizó por tener un énfasis o hacer pie en cuestiones de razón, de lógica y en la búsqueda del avance de las ciencias o del conocimiento, básicamente, basado en lo que se denomina evidencia empírica. Basta de cuestiones tan abstractas y pasemos más a lo empírico desde este punto de vista, con este nueva corriente. Uno de los pensadores más influyentes de lo que fue el iluminismo, donde planteaba o ponía en juego que no todo lo que el rey decía como enviado de Dios era la palabra santa, o era lo que en definitiva se tenía que cumplir a rajatabla y no importaba la proporcionalidad. Robó una manzana para comer porque tenía hambre, ya, cortarle la cabeza. Bueno, entonces, este tipo de movimientos de tratar un estudio en particular para hallar las razones que motivaron a cometer determinada conducta para ver si realmente habría una proporcionalidad en la pena o en el castigo a imponer, llevó a que en el campo de la criminología uno de sus exponentes más importantes fuera, como les dije no hace mucho, Cesare Beccaria. ¿Sí? Cesare Beccaria. Su vida, sus ideas, así como la contribución que tuvo para el desarrollo de la criminología que hoy conocemos como moderna, se dio en este contexto del iluminismo, ¿sí? Fíjense que Beccaria estuvo activo desde su nacimiento hasta su fallecimiento en el periodo previo al 1800, es decir, de 1740 a 1738 a 1794, 97, no recuerdo bien, creo que es el 94, pero fíjense que en el medio tienen a 1789 y lo que sucedió en el 1789 en Francia. Entonces, acá tenemos un filósofo, un jurista, un economista, pero que era italiano, no era francés. Y su obra más destacada fue En pelea con el poder central, denominado de los delitos y de las penas. Y no es casual que lo escriba en 1764, y no es casual que luego de haberlo publicado, y haberlo publicado de la manera que lo tuvo que publicar, haya provocado una aceleración en el pensamiento iluminista y revolucionario que terminó con la Revolución Francesa de 1789, porque Beccaria empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Pavia, en Italia, y se convirtió en lo que fue un ferviente defensor de los principios iluministas, pero especialmente en lo que respectaba a la justicia penal. Eh, este personaje, este autor, veía que era necesario realizar una revolución en la teoría y en la práctica del derecho penal de Europa, ¿sí? Y ni hablar que lo que planteaba o pretendía es que esto tuviese una proyección en todo el mundo. Beccaria lo que hacía era pensar en una serie de ideas fundamentales que se iban alineando con esas ideas de este movimiento iluminista. La principal idea tenía que ver con el utilitarismo, donde argumentaba que el castigo debía ser calculado de manera, después definiríamos un castigo, ¿no? Pero la retribución de la pena, el castigo por haber cometido determinada conducta, tenía que ser calculado de una manera que produzca el mayor bien para la sociedad en su conjunto. Esto se conoce justamente como el principio del utilitarismo en la criminología, donde lo que se busca hacer
es minimizar el sufrimiento innecesario para maximizar la utilidad pública, ¿sí? Esto lo vemos, esta principal idea, la vemos, por ejemplo, en las primeras cárceles, la cárcel del fin del mundo, por ejemplo, o en algunas series de Estados Unidos, esas cosas, cuando los mandan todos vestiditos de naranja, con sus trajecitos de todos iguales a los imputados, a hacer calles, a picar piedra, como pasó en la construcción de la propia unidad de Sierra Chica, ya veremos, y un montón de cuestiones más. Pero por lo pronto era que a través del trabajo y a través del servicio a la comunidad, ese utilitarismo, o por lo menos esa función utilitaria de la proporcionalidad de la pena o el cálculo para producir un bien en la sociedad, era uno de los postulados que Beccaria introduce en el estudio de la criminología. Y de ahí pasa algo muy importante cuando empieza a analizar este criterio del utilitarismo, que tiene que ver con la proporcionalidad. Es decir, lo que hacía este autor con este principio de la proporcionalidad previsto en todo su estudio, en todo su libro, pensaba que las penas debían ser proporcionales también a la gravedad del delito, independientemente de procurar una utilidad a la sociedad, tenían que ser proporcionales en cuanto a lo que era la gravedad de la conducta que se había desarrollado. Criticaba las penas crueles, criticaba las penas excesivas y entendían, o por lo menos él entendía, junto con otra gente que después aparece siguiendo sus estudios, que la pena sobre castigo, la pena de muerte, las altas penas, eran muy comunes en su época. Entonces lo que él planteaba era una justicia en ese momento más equitativa, desde lo proporcional me refiero, ¿no? Y hay que reconocer en Beccaria dos principios fundamentales que hoy incluso están en la 12256, que es la prevención general y la prevención especial. Beccaria, ya en este libro, hizo varios más, pero en este libro planteaba que el castigo tenía el propósito dual, un doble propósito. Por un lado, la prevención general, que era disuadir a otros de cometer delitos, y por el otro lado, una prevención especial, rehabilitar a la persona que cometió el delito. Entonces, ¿qué era lo que planteaba? Planteaba un sistema de justicia que se centrara en esas dobles cuestiones, en la prevención y en el tratamiento de la persona que había cometido ya el delito, en lugar de simplemente castigar. ¿Sí? ¿Esto a qué llevó? A que otros pensadores lo apoyaran en una idea que él tenía de que esto solo era posible a través del debido proceso, porque también enfatizaba que la importancia del proceso legal, la importancia de la igualdad ante la ley, la importancia de la proporcionalidad, cada uno de esos eran componentes esenciales de un sistema justo para que una pena fuera proporcional y la misma pena sea dada a determinado rango de pena, sea dada a determinado hasta determinada relación de una conducta criminal, y no porque un fulano la comete y a él tengo algo contra esa persona, lo iban a condenar a muerte y al otro lo iban a cerrar en una mazmorra durante 10 años. ¿Por qué la diferencia que no tiene que ver una proporción ni en relación a la comisión del mismo delito? Entonces, planteaba justamente esto, que para que exista un sistema justo había que plantearse estos componentes de lo que es el debido proceso legal. Las ideas de Beccaria tuvieron claramente un impacto que desarrolló durante mucho tiempo la criminología moderna y en la reforma de la justicia penal, porque los principios, estos de los que les estoy hablando, del utilitarismo,
de la prevención general y especial, de la proporcionalidad, del debido proceso, y hay un montón más que plantea. eh, lo que Beccaria nos deja como legado es que su obra sigue siendo relevante en la actualidad. Si hoy ustedes tuviesen la posibilidad de adquirir o bajarse de internet este libro de los delitos y de las penas, van a ver que las ideas continúan influyendo en la forma en la que se aborda el castigo y la prevención del delito en la sociedad moderna. Esto claramente es un recordatorio de de la importancia de que la justicia penal en su totalidad, ejecución y todo el proceso penal, de la IPP, del debate oral hasta la etapa de la ejecución, tiene que estar basado en la equidad, en la proporcionalidad, en la prevención. No existe otra manera que esté dividida de esa manera. Si lo que se busca es imponer una pena que sea justa sobre un proceso justo, donde tenga proporcionalidad la realización de la conducta y encima tengamos un procedimiento tratamental que impida una prevención, esto claramente está en búsqueda de que esa persona, la prevención especial, no cometa o no vuelva a cometer un delito, bajando las tasas de la residencia, bajando las tasas de la inseguridad y un montón de cuestiones más. Entonces, esto de la razón, esto del iluminismo, que pasa luego en el transcurso del tiempo a conocerse como la ilustración, ya que estamos hablando un poco de historia, este pasaje del iluminismo a convertirse en la ilustración como una transición del movimiento intelectual que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII, ya empiecen a pensar en dónde nos ubicamos para que empiecen a pensar en lo que se viene. Si estamos hablando que esto pasa en pleno siglo XVIII, 1700, donde en 1789 hay una revolución, fíjense que nos estamos acercando al 1800 y lo que empieza a gestarse en Europa, en las batallas, Napoleón, Europa, los reyes de Borbón, los reyes de Castilla, y es toda esta época, cómo esas ideas van a empezar a influir en las Américas, que ya desde el 1500, desde el 1400, vienen siendo influenciadas por todas estas ideas de ingleses, de portugueses y de españoles, ¿sí? Todo este movimiento, recuerden, que hace o que hizo, en definitiva, a la conformación del Estado Nacional en 1800, 1810, 1816, 1820, la Constitución de 1853, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1861 y un montón de cosas. Ni hablar del Código Civil después, ni hablar de leyes penales, ni hablar empezar de la necesidad de empezar a construir cárceles, de todo lo que se nos viene todavía en la cuestión de la historia del transcurso de la criminología. Pero esto comienza acá. Esto comienza a ver que hay un enfoque principal que estaba en cuestiones que al principio eran filosóficas, políticas y sociales, pero después empezó a tener un impacto significativo en la criminología que intentaba ser moderna, aquella criminología que se iba a expandir como lo planteaba Beccaria, para poder influir en la forma en que se comprendían y en la forma en la que se abordaban aquellos problemas que estaban relacionados con el crimen y aquellos problemas que estaban relacionados con la justicia de la época. Es decir, lo que quizás tenemos que pensar para un futuro cercano en las clases y en lo que nos queda en el transcurso del cuatrimestre de la criminología de esta materia, eh, seguramente vamos a hacer un trabajo sobre cómo el iluminismo influyó en la criminología y en la evolución del pensamiento sobre la delincuencia y la justicia penal. Después vamos a ver si este es el trabajo que vamos a hacer como primer trabajo de todo lo que vamos a hacer. Pero me interesa mucho que sepan, o por lo menos que hoy terminemos la clase en conjunto, ambas comisiones, en entender que el contexto de estas ideas
ya sea del iluminismo, luego de la Ilustración, como movimientos intelectuales, permitieron que Beccaria pensara o empezara a pensar en una reforma penal, ¿sí? Influido, imagínense esto que les hablo, coetáneo a las ideas francesas que llevaron a la Revolución Francesa. Beccaria no dejaba de estar influenciado por Montesquieu, Rousseau y Voltaire, y viceversa. Montesquieu, Rousseau y Voltaire, los grandes hacedores de la Revolución Francesa, no desconocían el trabajo que estaba haciendo Beccaria. Y en conjunto, aún con dos miradas, culturas y pensamientos totalmente diferentes, abogaban por la humanización del sistema penal. ¿Sí? Acá se rechazaba el uso indiscriminado de la pena de muerte, sin perjuicio de lo cual este, la guillotina como arma eh, de ajusticiamiento metafórico en la Revolución de Francia fue utilizada para terminar con un periodo. Las torturas, las prácticas comunes que había en ese tiempo, hicieron que pensaran que justamente el sistema punitivo debía pasar a ser más racional, es decir, que estuviera pensado o basado en el principio de la legalidad, de la proporcionalidad y de la prevención. Estas dos cuestiones más importantes, que es el de la legalidad, establecía que ningún delito, y es el principio que hoy tenemos en nuestra Constitución, que ningún delito ni pena puede existir si no hay una ley previa que la defina, ¿sí? Hoy esto es el cimiento de un Estado de Derecho. La proporcionalidad de la pena también, porque la gravedad del castigo debe corresponderse con el daño que causa ese delito, ¿sí? Y volvemos con esto de que hablaba y propugnaba Beccaria en su libro, La prevención general y especial, porque el objetivo de la pena no es castigar, pareciera que sí, pero no es el objetivo castigar, es disuadir, disuadir de forma preventiva general y de forma preventiva especial para cometer un nuevo delito. ¿Esto qué permite? Lo que Beccaria consideraba celeridad y certeza, porque consideraba que en un sistema penal que sea eficiente, que no necesita castigos severos, las penas son rápidas y seguras, ¿sí? Claro está que la discusión principal tenía que ver con la pena de muerte. La consideraba inútil, contraproducente. Estamos hablando, fíjense, en 1700, fines de 1700, principios de 1800, y que lo decía el otro día, en el 2025 todavía tenemos algunos estados en los cuales la pena de muerte sigue considerada como una pena posible. Entonces, ya en esta época se la consideraba inútil, contraproducente, que no era el sufrimiento que causaba la pena lo que disuadía a la persona, y mucho menos su muerte, y ni siquiera como una prevención de tipo general, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión, y con esto terminamos para no atosigarlos con tanta teoría hoy, la relación de la criminología moderna permite, con el estudio de Beccaria, entender algo que hoy está muy en boga en la palabra del ciudadano común, que tiene que ver con el garantismo penal. Ah, porque determinados jueces es muy garantista y este no es tan garantista y este es más severo y este no te da la pulsera y este te da la pulsera y el otro no. Es decir, muchos postulados de Beccaria hoy son la base de la criminología contemporánea, eso no cabe ninguna duda. Y el garantismo penal, mal visto en muchos casos, tiene las raíces justamente en la idea de la legalidad y la proporcionalidad que ahí se defendía, que en esa época se defendía. Porque además del enfoque preventivo que propuso, hoy sigue siendo fundamental en las políticas de seguridad actual. Lo que pasa es que uno no lo entiende así, porque hoy en día los sistemas penales modernos que lo adoptan, ¿sí? Como sistema, en mayor o menor medida, los principios de Beccaria,
como la eliminación de la tortura, la eliminación de la pena de muerte, que llevó a su abolición en muchos países, y la promoción de un sistema de justicia penal que se basa en la equidad y la legalidad, permitió una aplicación práctica en los casos reales. Fíjense, por ejemplo, que el Código argentino, el Código Penal argentino, la reforma del Código Penal que se discutió desde su comienzo, le diría, no solamente en las últimas décadas, se refleja mucho esto del espíritu de becaría. Es decir, las penas en nuestro país, las penas, no los delitos, las penas en nuestro país, si bien a veces son objetos de debate, se sustentan en los principios de proporcionalidad. Y esta palabra proporcionalidad se ve mucho cuando le pedimos la preventiva o el levantamiento de la preventiva o el cese de la preventiva o pedimos un adelantamiento de pena, ya sea en una transitoria, una asistida en término condicional, una condicional. Entonces, si bien son objetos de debate hoy las penas, se sustentan estos principios de proporcionalidad y legalidad que Becqueria defendía. Por ejemplo, la eliminación progresiva de la tortura y lo que es la defensa de los derechos humanos en las cárceles es un avance directo en esta corriente de pensamiento. ¿Sí? Sí, en varias condenas que me pasa al revés, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, me toca asistir a miembros de fuerzas de seguridad o defender miembros de fuerzas de seguridad, sea personal policial o sea personal del servicio penitenciario, eh, me pasa que ciertas condenas recientes por torturas o por tratos crueles o por haber excedido en, en el trato a la persona que está privada de libertad, vemos que la sanción de ese tipo de conductas tiene que ver con las ideas de Beccaria, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen por aplicación sus postulados, hace que los tribunales argentinos tengan que fallar muchas veces en favor de las víctimas de las torturas, recordando que el castigo debe respetar la dignidad humana. Y claramente nos ponen la doble vara, en la de cuidar, en la de tratar, en la de prevenir y no castigar. Entonces, si hay una proporcionalidad en casos de delitos menores, donde podemos observar que por ahí, cuando hablo de delitos menores, me refiero a la proporcionalidad de la pena, en el que en el sistema judicial vemos que se enfrenta con las críticas cuando aparecen penas desmedidas en comparación con el delito cometido, como por ejemplo los robos donde no hay violencia, donde están muy parecidos o hay una línea delgada que tiene que ver con los hurtos, donde no hay una violencia física en las personas o en las cosas, donde se aplica muchas veces aún en un hurto una prisión efectiva porque se dan otro tipo de características. Beccaria plantearía que la cuestión acá es que si las penas realmente cumplen una función preventiva o si fomentan la posibilidad de la reincidencia, ¿sí? Es decir, si da lo mismo cometer un robo o un hurto porque en definitiva voy a ir a la cárcel. Bueno, pero pará, un robo es mucho más grave que un hurto. O si voy a cometer un abuso sexual siempre en los términos del uno o del 3 y no, pero pará, es tan grave el 3 como el uno. Tiene más pena, pero este es tan grave como el del inciso uno. Entonces, ¿cuáles son, y con esto concluyo por hoy, cuáles son los desafíos de la gestión penitenciaria? En el ámbito de la gestión penitenciaria, el legado de Beccaria plantea un reto que es constante. Eh, ¿Cómo podemos asegurar que las cárceles sean espacios de reintegración social y no de un castigo excesivo? No saco la palabra castigo, sino que digo de un castigo excesivo. Eh, este es el punto central donde el principio de proporcionalidad va a cobrar relevancia. Insisto, subraya el proporcionalidad porque en algún punto se los voy a hacer buscar y vamos a trabajar sobre eso. Porque las políticas públicas penitenciarias
tienen que estar alineadas con los derechos humanos, no cabe duda. Pero, y acá viene la crítica a este planteo del movimiento de los derechos humanos para quién, como arranqué la clase hoy, los derechos humanos para las víctimas, los derechos humanos para las familias de las víctimas, los derechos humanos para el delincuente, para la familia del delincuente. Acá lo que hay que buscar es la reintegración de aquella persona que infringió la ley en la sociedad. No cabe duda que tiene fecha de vencimiento. No importa el tiempo de duración de la pena, esa persona va a salir en libertad. ¿Cómo salga esa persona en libertad? Ya sea en forma de un tratamiento de exclusión o en una estigmatización que haga que esa persona llevara a querer cometer delitos eh, o delitos mucho más graves. También incluso es explicado por Beccaria en el caso de una persona que se llamaba Norberto Jara, donde estaba detenido por delitos menores y a pesar de ser un caso que no era violento, estuvo detenido en condiciones infrahumanas. Algo que por ahí el sistema penitenciario y judicial debía revisar para evitar las violaciones a los derechos fundamentales, como Beccaria lo había anticipado, y esto provocó que la persona cuando saliera se convirtiera este, o cometiera delitos muchísimo más graves de lo que le habían llevado a prisión y no había una explicación certera o real, sino que en definitiva era una revancha para el sistema que lo había metido preso por un delito menor. Entonces, como conclusión de la clase, eh, para mí, se becaría, los insisto a que tengan su ejemplar, bájenselo de internet, se los paso yo. Es una figura fundamental que cobra una importancia real por todo lo que aportó y sigue siendo relevante para entender un sistema de imposición de pena racional, un sistema de imposición de pena que sea humanizado, pero para quienes se dedican a la gestión penitenciaria, y de ahí se trata el sentido de ser de la licenciatura, estas ideas son esenciales. Yo les puedo asegurar que son esenciales para garantizar que las cárceles hoy cumplan una función de reintegración social y no perpetúen ciclos de violencia. Después veremos el ciclo de violencia, pero ciclos de violencia y exclusión. ¿Sí? Así que acá termino. Yo los invito o las invito a que si reflexionan sobre cómo desde la futura práctica profesional que van a tener, pueden contribuir a la aplicación de estos principios en el sistema penitenciario actual, porque ustedes son el futuro del sistema penitenciario que yo voy a tener que seguir transitando como abogado defensor, como docente o como docente de chicos que están estudiando Derecho o como docente de personal policial de distinta jerarquía. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio entre lo que es la seguridad, la justicia y la humanidad. Creo que este es el punto central para terminar. Esto después nos va a provocar alguna posibilidad de hacer algún trabajo. Hasta acá llegué. Si les nace alguna duda, alguna consulta o quieran indagar en algo en particular, ya saben, me escriben por privado. Todo el material que les pueda conseguir se lo consigo. Y para lo que necesiten, me pegan un tubazo. ¿Sí? Gracias a los de la Comisión 3 por permitirme agregar a los de la Comisión 1. Gracias a los de la Comisión 1 que se han me- metido en Zoom y cualquier cosa me hablan. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana. Los veo el martes y el jueves de la Gracias, semana que profe. Gracias, Nos viene. vemos. profe. Saludos. Que anden Gracias, muy doctor. bien. Abrazo, buen fin Adiós. de